muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario del sábado. Agradecer a Dios y a cada uno de ustedes por el favor de la sintonía y que nos acompañan tempranito junto a las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia y que permiten que junto con ustedes podamos venir y hacer un ejercicio de una comunicación tratando los temas más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Desde Santiago de los Caballeros, Diario del Sábado, Super TV 55, la plataforma a través de las diferentes redes sociales, y que agradecer siempre la sintonía de cada uno de ustedes. Este programa correspondiente este sábado 23 de enero del año 2021. Muchas informaciones, muchas noticias esta semana supercargada. El presidente emitió un nuevo decreto referente a el toque de queda, al el horario establecido en el país para contrarrestar la propagación de la COVID-19, y el nuevo decreto es el 37-21, donde establece un nuevo horario al ya establecido el toque de queda en la República Dominicana, y es que el nuevo horario, que inicia a partir del próximo miércoles, sería desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes, y con libre tránsito hasta las 10 de la noche. El nuevo horario del toque de queda, que iniciaría a partir del próximo miércoles 23 de enero, sería de 5 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, con libre tránsito hasta las 10 de la noche. Y los fines de semana, sábados y domingos, serían de 5 de la mañana a 5 de la tarde, con libre tránsito hasta las 8 de la noche. Eso buscaría aliviar la situación que hemos estado comentando precisamente en este programa, que están pasando muchos ciudadanos y sobre todo también muchos empresarios con sus establecimientos comerciales. Esta nueva disposición por el gobierno, como les dije, iniciaría a partir del próximo miércoles 27 de enero hasta el 8 de febrero. En esa misma condiciones también se pautaron la apertura de lugares dedicados a las prácticas deportivas. Gimnasios y actividades religiosas podrán operar o funcionar hasta con un 60% de su capacidad. Repito, los lugares dedicados a las prácticas deportivas, gimnasios y actividades religiosas podrán funcionar hasta un 60% de su capacidad, al igual que los lugares de consumo de alimentos y bebidas. Estos últimos podrán operar con un máximo de 6 personas por mesa. Se mantienen las medidas señaladas en el decreto 007-21 en función a los espacios públicos al aire libre y los horarios de trabajo en administración pública. El gobierno, que a través del MAC, del Ministerio de Administración Pública, ha puesto en vigor la denominación del teletrabajo, pues aún se mantienen las mismas condiciones para el horario de los trabajadores en la administración pública. El sector turismo continuará laborando bajo estricto cumplimiento del protocolo de bioseguridad consensuado junto al Gabinete de Turismo, y se reafirma el uso obligatorio de mascarillas en todo el territorio nacional. Las sanciones por su incumplimiento siguen en vigor. Ahí están las nuevas condiciones establecidas en el nuevo decreto emitido por el señor presidente, promulgado el 37-21. Siguen las condiciones, siguen las medidas de rigor, cumplir
con lo establecido por los organismos competentes, en este caso el Ministerio de Salud, a través de su gabinete que dirige las pautas en esta crisis sanitaria que nos ha arropado. Con este tema es un mensaje de aliento, y recuerdo que lo habíamos tratado la semana pasada referente a la situación que han estado viviendo muchos empresarios y sus establecimientos comerciales. Esto manda un mensaje de alivio a la situación económica que está atravesando el país. Qué bueno. Vamos de inmediato entonces a pasar balance como cada sábado de la situación de la propagación del COVID en la República Dominicana. Y vamos a ver entonces el último boletín emitido por el Ministerio de Salud referente a el nivel de contagio. Y dice que en las últimas 24 horas las personas contagiadas reportadas, según este informe emitido en el boletín 309, son de unas 1.473 personas en las últimas 24 horas. 1.473 personas en las últimas 24 horas. El total de casos activos ronda la suma de 52.158. Total registrado es de 201.145. Recuperados 146.491 y descartados 787.893. Muestras por millón de habitantes es de 94.658. La tasa de positividad en las últimas 4 semanas es de un 22.05%. Muestras subsecuentes es de 4.064. Muestras en total de 989.038. Positividad diaria es de un 19.56%. Muestra por primera vez desde 7.532. Una información importante y es el porcentaje de ocupación hospitalaria. Y dice este boletín que las camas de COVID, la ocupación ronda el 48%, camas UCI ronda el 61% de ocupación y los ventiladores rondan el 48%. Defunciones o personas fallecidas en las últimas 24 horas, según este informe, el último actualizado, es de 14 personas. 14 personas han fallecido en las últimas 24 horas por el COVID-19. Defunciones en total, en todo el curso del COVID, en la República Dominicana es de 2.496. Precaución, medidas a tomar y que, como decimos y reiteramos, el COVID es una realidad. Vamos a pasar entonces a el informe como cada sábado que emite también en cuanto a los precios de los combustibles en la República Dominicana, según el informe que rige el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Dice que para esta semana, del 23 al 29 de enero, el gobierno asume el 100% del aumento del GLP y congela su precio. Los diferentes combustibles reflejan un aumento y que dice que la gasolina premium reflejará un aumento de 3 pesos con 50 centavos. La gasolina regular reflejará un aumento de 3 pesos con 20 centavos. Gasoil óptimo reflejará un aumento de 2 pesos con 60 centavos. El gasoil regular, un aumento de 1 peso con 60 centavos. Y el gas licuado de petróleo o GLP, como le dije, el gobierno asume el 100% del aumento de este. El gas natural se mantendrá su precio sin variación. Esos son el precio de los diferentes combustibles para esta semana que anuncia el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. De inmediato entonces vamos a una pausa, señor director, y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su programa Diario del Sábado. Y de inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. E iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos trae una noticia sumamente importante, y es que dice que hay 4 nuevos jueces para el Tribunal Constitucional y confirman a Ortega en la Suprema Corte de Justicia. Dice que Abinader fue un proceso diverso por la composición del Consejo. Nueva disposición de 4 nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Los nuevos jueces son Francisco Ortega Polanco, María del Carmen Santana, Manuel Ulises Bonelli Vega, Eunices Vázquez Acosta y el magistrado Alejandro Vargas. Al parecer, al cambiarle la silla, le cambió la suerte, como pronunció el magistrado. Ya pasaría entonces a formar parte del Tribunal Constitucional estos nuevos 4 jueces que conformarían el total entonces de 13 personas. Los hoteleros temen en la baja del turismo desde Estados Unidos. El presidente de Azonadores, Rafael Blanco, reconoció ayer que las nuevas medidas adoptadas por Estados Unidos para contener el COVID-19 en su territorio afectaría el flujo de turistas norteamericanos hacia la República Dominicana. Ayer las autoridades aeroportuarias se comprometieron a aplicar esas disposiciones, incluida una prueba negativa del nuevo coronavirus para viajar al exterior. Estados Unidos, a través de la juramentación de su nuevo presidente, Joe Biden, exige prueba obligatoria para todo aquel que ingrese a ese territorio. Dice el periódico Listín Diario, regresaron anoche a Pagán, a la cárcel de Najayo, luego de habérsele, en principio, diagnosticado con un ACV, accidente cardiovascular. Flexibilizan el toque de queda. La vicepresidenta Raquel Peña, quien además coordina el Gabinete de Salud del Gobierno, anunció ayer la flexibilización mediante decreto del toque de queda. Pese a un alza de los contagios por la COVID-19 en los últimos días, la decisión incluye permitir a gimnasios y lugares de consumo de alimentos y bebidas a operar hasta con un 60% de su capacidad. El editorial del periódico Listín Diario nos dice que cuidemos esa vaca lechera, refiriéndose a una propuesta de el gravamen a las remesas. Reportan 14 muertes y 1.473 contagiados por la COVID en un día en el país. Dice en Panorama Político, Abinader aprovecha su momentum sin oposición desde los partidos políticos. Esos fueron los titulares que nos traen portada el periódico Listín Diario. Y de inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que Consejo de la Magistratura anuncia a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. El Consejo de la Magistratura escogió este viernes a los 4 nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Ministro niega gobierno contempla impuestos a las remesas como una medida ilógica e impracticable. Catalogó este jueves el ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, los impuestos a las remesas en el país. Jochi Vicente dijo que el gobierno dominicano nunca ha contemplado un impuesto a las remesas, es decir, que queda descartada la propuesta o intención que se rumoró de impuestos a las remesas. Combustibles suben entre $1.70 y $3.50. El precio de todos los tipos de gasolinas y el gasoil óptimo y el regular aumentaron entre $1.70 y $3.50.
Gobierno flexibiliza el horario del toque de queda en el país. Gobierno invertirá 1.083 millones de dólares en 12 hidroeléctricas. Apresan 7 hombres, cargaban 463 paquetes de cocaína. Ministerio de Obras Públicas inicia trabajos de repavimentación de la carretera Controva-San Francisco. Salud Pública notifica 1.473 nuevos contagios de la COVID y 14 muertes en las últimas 24 horas. Dice, Hochi llama a honrar memoria de su hermano Juanchi Sánchez. Muere la madre del empresario Manuel Estrella. Muere en Santiago pediatra José de Cans. Santuario de la Altagracia en Santiago lució desierto. Dice que esos fueron los titulares que nos traen portada del periódico La Información. Y de inmediato entonces pasamos con nuestro digital, diario55.com, digital, diario55.com, que se produce desde este canal. Y en nuestro digital, diario55.com, en portada correspondiente este sábado, nos dice que el Consejo Nacional de la Magistratura anuncia a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Escoge a Manuel Ulises Bonelli de Santiago. Se entrega asesino de mujer italiana. La Policía Nacional en Puerto Plata remitió a la Dirección Central de Investigaciones Criminales DICRIM en Santo Domingo y al confeso asesino de una mujer de nacionalidad italiana asesinada y luego encerrada en un refrigerador. Hochi llama a honrar memoria de su hermano Juanchi Sánchez. Espero que honremos su memoria borrando todos los conflictos. Así manifestó Hochi al llamar a honrar a su hermano Juanchi Sánchez. Reclama exhaustiva evaluación médica a Fernando Rosa. El coordinador del equipo de defensa técnica del licenciado Fernando Rosa, José Miguel Minier, llamó a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, a que ordene una evaluación exhaustiva sobre la situación médica de Fernando Rosa. Abel Martínez entrega un parque infantil en Villa Progreso, La Herradura, construido con presupuesto participativo. La actual situación que vive el país con la pandemia del COVID no ha impedido que las comunidades de Santiago sigan recibiendo obras ejecutadas, dice la nota. Obras Públicas repavimenta carretera de San Francisco de Macorís. El Ministerio de Obras Públicas inició los trabajos de repavimentación de la carretera Controva de San Francisco de Macorís. El Ministerio de Obras Públicas inició los trabajos de repavimentación de dicha carretera. Policía arresta a 2 hombres que participaron en el conflicto donde 2 personas murieron y 3 resultaron heridas de balas. La Policía Nacional informó que puso bajo arresto a 2 de los presuntos participantes en el hecho donde 2 personas fallecieron y 3 resultaron heridas de bala el pasado miércoles en esta ciudad de Santiago. Defensa Civil y Salud Pública desinfectan en el municipio de Navarrete. El Departamento de Desinfección de la Defensa Civil de Santiago continúa con las desinfecciones hoy en el municipio de Navarrete, en el barrio Duarte y el barrio La Altagracia. Gobierno anuncia este viernes nueva medida ante el auge del COVID-19. Ante las cifras actuales de contagio de la COVID-19 en el país, el Gabinete de Salud, encabezado por la Vicepresidenta de la República, anunció nuevas medidas para frenar la propagación de esta enfermedad. Gobierno permite apertura de parques y gimnasios, limita cantidad de clientes en restaurantes. El Gabinete de Salud, encabezado por la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dispuso este viernes la apertura de los parques y de los lugares dedicados a las prácticas deportivas y de ejercicio físico. Organizaciones populares protestan contra toque de queda y aumento de canasta familiar en Moca. Representantes de organizaciones populares
amas de casa, taxistas, motoconchos y propietarios de bares protestaron por una parada cívica para demandar y poner fin al toque de queda y el aumento de los combustibles y canasta familiar. Informan mantenimiento de línea de transmisión en Santiago. Técnicos de la empresa de transmisión eléctrica dominicana darán mantenimiento este sábado a redes de transmisión de la ciudad de Santiago. Dichas labores tendrán lugar de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Faltan muchas designaciones de compañeros que trabajaron arduamente por el Partido Revolucionario Moderno. Así lo pronunció el amigo concejal del Ayuntamiento de Santiago por el PRM, Fran Medina, quien estuvo con nosotros en el café de Diario 55 que se transmite en este canal. Sandy Filpo aplaude propuesta de fondos de pensiones para simplificar acceso a beneficios. El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, Sandy Filpo, aplaudió la propuesta de la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones para que se aplique el acceso más práctico a personas que tengan beneficio. Mercado de pulgas abrió con poco protocolo. El mercado de pulgas que funciona en la autopista Joaquín Balaguer operó al margen de las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud. En algunos casos, vendedores de nacionalidad haitiana y algunas dominicanas. Limpian embalse del acueducto Puerto Plata y lo llenan de agua potable. Tras una exhaustiva limpieza, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, Coraplata, llenó de agua potable la laguna de sedimentación del acueducto ubicado en los Ciruelos de Montellano. Embajadores visitan Intabaco y formalizan pacto que promueve cigarro al mundo. En el marco de la nueva línea de acción del Instituto de Tabaco de la República Dominicana, Intabaco, que contempla el fortalecimiento internacional y ampliación del mercado del tabaco, que llevó a cabo un acto con los embajadores al fin de formalizar el pacto que promueve el cigarro dominicano al mundo. Fernando Rosa proclama inocencia contra imputaciones del Ministerio Público. Fernando Rosa, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, declaró sentirse tranquilo y seguro de su inocencia de los hechos imputados por el Ministerio Público y por el cual guarda prisión. Presidente Abinader participa en misa por el Día de la Altagracia. El presidente Luis Abinader participó en la misa por el Día de la Altagracia celebrada en la Capilla San Rafael del Palacio Nacional. Policía Nacional investiga el hecho en el que fallecieron 2 personas y ofrecen exhausta investigación a otros 3 afectados de balas. Dice, desmantelan gallera en Dajabón. Agentes de la Policía Nacional y miembros del Ejército de la República Dominicana desmantelaron ayer una gallera clandestina que operaba en la comunidad El Cerro de Juan Calvo, en Dajabón. Esos fueron los titulares que nos traen portada nuestro digital, diario55.com, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones.
usted se sirve lo que usted puede pagar. La República Dominicana no ha querido tener una policía acorde a las demandas de la población. Y eso entonces ha permitido que todo aquel que no hace nada en un sector popular del país, lo recluten, le coloquen una pistola en la cintura y lo manden para la calle a patrullar. Y eso ha venido en detrimento de la sociedad dominicana. Los hechos que se han materializado en los últimos días en la República Dominicana han permitido ver más allá de la curva y visualizar la Policía Nacional que tenemos. Mientras no nos enfoquemos en erradicar situaciones adversas e históricas que venimos arrastrando, vamos a seguir viviendo la situación que ha estado viviendo la población dominicana con la policía que tenemos. Nos hemos enfocado en que las autoridades que tenemos única y exclusivamente sean de actitud autoritaria y no así de acciones preventivas. Y la pandemia, los celulares y las redes sociales han permitido que podamos observar la policía que tenemos. Policías que a todas luces han tenido la obligación, por el pírrico sueldo que en muchos de los casos perciben, verse obligado a arrastrar o a dejarse imponer malas prácticas de anteriores autoridades del macuteo. Damos un sueldo de miseria para que los viejos corruptos del sistema le enseñen a buscárselo de él y por lo que se suceden en la cadena de mando. Exigimos que piensen y que disciernan entre lo lógico y lo ilógico, porque su cerebro no está entrando en razón, porque así no han sido educados. Y por eso yo dije al inicio de mi comentario que usted se sirve lo que puede pagar. Nosotros nos urge que podamos iniciar un saneamiento de nuestra Policía Nacional. Ese atropello, ese maltrato, esa falta de discernir lo lógico y lo ilógico, no podemos seguir permitiéndola. Y por eso hemos observado, y eso no ha permitido lamentablemente la pandemia, los celulares y las redes sociales, ver los policías que tenemos. Policías que ni siquiera con una capacidad de razonamiento. Policías ni siquiera con capacidad de discernir del sentido común. Atropellando, maltratando, humillando y sobre todo, a todas luces, en violación a nuestras normas jurídicas. Y por eso entonces vemos cómo han ido arrastrando prácticas históricas de la institución. No podemos seguir con
que el que está en el barrio, que el que está en el sector popular, que no están haciendo nada, los recluten y le coloquen una pistola, sin ni siquiera formarles, ni siquiera don de discernimiento, de razonamiento, de saber qué es lo lógico y qué es lo ilógico. El deber del cumplimiento de nuestras normas jurídicas. Y es penoso que en el fiel cumplimiento de esa policía velar por el orden público y las buenas costumbres y sobre todo salvaguardar la integridad física del ciudadano, de cuidar su salud, de protegerle, entonces lo atropella. Algo contraproducente. Y en muchos de los casos también los vemos en patrullas policiales. Corredores donde a todas luces han abusado de las normas jurídicas. Investigando personas que en muchos de los casos ni siquiera tienen una denuncia ni tienen una querella. Y por dádiva se prestan a apresarle sin ni siquiera ninguna orden de arresto con el objetivo de tener algún beneficio. Y eso es una práctica cotidiana. Y se prestan superiores porque hay beneficios por el medio de iniciar investigaciones, apresar personas desde su residencia y ni siquiera con una orden de arresto, ni siquiera con una investigación, ni siquiera, máxime aún, con una denuncia. Y así usted pretende velar por mi integridad física. Y así usted pretende salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así no. Ya es hora de que se inicie una reforma policial. Se le eduque, se le forme y se le prepare para ir a las calles en beneficio, en protección, en salvaguardar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, no atropellando, ni por dádivas. Esa práctica retrógrada, histórica, que hemos tenido, hay que erradicarla. No es verdad que usted, por algún beneficio, inicie una investigación, detenga a alguien sin ni siquiera con una acusación ni una investigación iniciada, ni una orden de arresto. Y no podemos seguir con esos atropellos en violación a derechos de los ciudadanos. Y eso ha permitido observarlo la pandemia, los celulares y las redes sociales. No podemos seguir con esa práctica de reclutar personas que no tienen nada que hacer, engancharle una pistola y enviarlos a las calles, ni siquiera con aspectos básicos de lo que es el orden público y las buenas costumbres. Vemos cada día audiovisuales que se vuelven virales donde el orden que tiene la responsabilidad bajo sus hombros de velar por mi integridad, por la integridad de los ciudadanos y las ciudadanas, sea él que le atropelle. Así no. Así no. Yo creo que el legado que pudiera dejar el actual director de la Policía Nacional, Eduardo Sánchez, sería un llamado a sus policías y sobre todo iniciar una reestructuración de la misma.
Una persona, Eduard Sánchez, que tiene una ardua formación, ha mostrado buenas intenciones, pero muchos policías han contribuido a empañar su imagen y la del gobierno. Porque esas acciones de atropellar a los ciudadanos, de agredirle, están empañando la administración del actual director de la Policía Nacional y por demás la gestión del presidente Luis Abinader. Parece contraproducente que el presidente Luis Abinader ha mostrado un interés de proteger, salvaguardar la sociedad dominicana y muchos policías han hecho todo lo contrario. En aras de proteger lo que han maltratado a muchos ciudadanos y a todas luces han demostrado deficiencia en cuanto a discernir, a saber lo que es lo lógico y qué es lo ilógico y el trato. O sea, totalmente contrario al mensaje que ha enviado el director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez, y sobre todo el presidente Luis Abinader. Vamos a prestar atención a esto porque la situación con los policías se ha estado saliendo de control. Se ha estado saliendo de control. Vamos a una pausa y en breve regresamos con su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en su programa diario de el sábado. Esta semana aconteció algo histórico y que envía un mensaje, sobre todo de que el poder es pasajero. Las posiciones públicas, las funciones públicas son pasajeras. Y hoy usted está en una posición de director, presidente, vicepresidente, entre otros. Y es que luego de el mandato en los Estados Unidos del expresidente ya, Donald Trump, el pasado miércoles 20 fue juramentado por las autoridades estadounidenses el presidente número 46 en toda su historia
Joe Biden. Una ceremonia histórica, como les decía, en el entendido de que por las condiciones que vive el mundo de la crisis sanitaria, los protocolos regularmente tradicionales de los Estados Unidos no fueron aplicados en su totalidad. Reducción de personas allí y sobre todo medidas de rigor establecidas para no propagar la COVID. Y que sin lugar a duda Estados Unidos ha sido uno de los países donde más ha sido afectado la propagación de la misma. Y que a partir entonces de este pasado miércoles 20, pues ya Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos. El presidente número 46, como lo decía, y sobre todo con un gran reto, un gran compromiso en el entramado que está viviendo ese país. Joe Biden inmediatamente asumió la juramentación, emitió varios decretos que van sin lugar a duda en la dirección de erradicar el auge de la propagación de la COVID en los Estados Unidos. Creo que ese es el principal objetivo y sobre todo erradicar el legado que había dejado o deja Donald Trump. Donald Trump salió en circunstancias complicadas en el entendido y sobre todo que yo siempre cito el tema que a veces no es como tú comienzas, sino cómo se termina y las condiciones que vivió los Estados Unidos en medio de la situación en el Capitolio. Eso deja una mancha indeleble, como diría el libro, en ese sentido, que empañan prácticamente al final del mandato del presidente Donald Trump. Donald Trump que logró aspectos fundamentales de los Estados Unidos y es sobre todo el legado de esos americanos tradicionales que fueron que le dieron el triunfo al presidente Donald Trump. En un momento donde Donald Trump no gozaba del favoritismo de los medios tradicionales y que sobre todo su estrategia política y sus asesores se concentraron en conquistar esos americanos tradicionales y sobre todo por eso logró el triunfo. Americanos que tenían la percepción que se estaba cediendo muchos espacios en ese territorio a intereses no tradicionales de los propios Estados Unidos. El legado de los más trascendentales que obtuvo Trump bajo su administración fue lograr que multinacionales de creaciones de tecnología que estaban operando fuera de los Estados Unidos regresaran a la misma. Logró cierta estabilidad en el aspecto económico de los Estados Unidos y que eso entonces constituye un índice de estabilidad para el país. Creo que Donald Trump tiene algo peculiar y es que independientemente de su accionar agresiva como mandatario, como autoridad, y eso es un aspecto que distingue a los estadounidenses tradicionales, de que ellos son la policía del mundo. Sin embargo, ese aspecto de el Capitolio y lo que generó allí, pues manda un mensaje de negatividad. Pero yo creo que desde el punto de vista de marketing político, esto sin lugar a duda pudiese ser un reflejo para contrarrestar posibles aspiraciones para el 2024 de Donald Trump, que iniciaría el proceso de aspiraciones políticas. Él, en su mensaje de despedida, pronunció de que pudiesen volver a reencontrarse con sus seguidores en otro escenario y eso entonces pudiese permitir la oportunidad de poder aspirar en otro momentum el presidente Donald Trump, que goza, independiente de partidos políticos y de intereses políticos,
es un gran líder y lo demostró allí con su accionar y sobre todo con las manifestaciones de esas personas que le siguen. Extraordinario. Entonces, con el tema de Joe Biden, tiene grandes retos en el entendido de sentar su propio sello, recuperar la estabilidad en cuanto a salud se refiere en los Estados Unidos, y por eso incluso vemos que se ha enfocado mucho en la distribución de la vacuna, incluso la multinacional Amazon, por el gran mecanismo que tiene de mensajería, se ha puesto a disposición en la administración del presidente actual Joe Biden para contribuir a la distribución de estas vacunas y lograr un gran avance rápido para que la gran mayoría de estadounidenses o los que residen allí entonces puedan vacunarse. Ya otras medidas importantes en el aspecto económico que trae consigo su mandato. Aspectos curiosos, y es que el expresidente Donald Trump tenía en su escritorio un botón rojo que en política internacional se entiende que es o sería como mecanismo de inteligencia o de seguridad. Lo peculiar, y por eso cito, que el presidente Donald Trump presuntamente tenía este botón rojo en su escritorio para él solicitar su bebida favorita cuando se le acabara, y es la Coca-Cola. Y eso ha acaparado muchos titulares en diarios internacionales. Inmediatamente entonces Joe Biden ocupó la silla presidencial, pues entonces mandó a retirar este botón rojo de este escritorio. No sabemos si es una estrategia de marketing publicitario, pero desde el momento que se hizo público esta noticia, pues ya ustedes se imaginan los titulares de diarios importantes. Otro aspecto importante, me gustaría ver si el señor director puede compartirlo con nosotros, fue la portada que le dedicó la revista Time a el presidente Joe Biden, señores. Algo interesante lo que le dedicó la revista Time, y es en portada, tengo por aquí la imagen para ver si la compartimos con ustedes, de lo curioso que fue la portada de la revista Time referente a este tema de la toma de posesión de Joe Biden. Una revista donde vemos al presidente Joe Biden en medio de un cúmulo de expedientes y sobre todo de hojas regadas en todo el alrededor de su escritorio. Eso tiene un mensaje subliminal. Ustedes saben que el tecnicismo que se le tipificaba al expresidente Donald Trump era que era un poquito informal, un poquito menos organizado, y entonces eso mandaría un mensaje de que Joe Biden tiene muchos retos por donde comenzar y sobre todo reestructurar la administración de los Estados Unidos. Los medios de comunicación en Estados Unidos son siempre fuertes a la hora de enfrentar intereses tanto políticos, económicos y de cualquier aspecto de la vida nacional. Son muy expresivos y siempre entonces tratan de difundirlo a través de su instrumento, que es la comunicación. Esos son de los aspectos que se encuentra en estos momentos los Estados Unidos y sobre todo en el aspecto de política internacional. Otro dato importante, y es el que nos arropa en este momento, es la situación de crisis sanitaria. Inmediatamente tomó posesión, pues ha emitido el decreto de que
todo aquel que ingrese a los Estados Unidos tendrá la obligación. Ahí vemos exacto la portada de la revista Time. Usted es brillante, señor director. Usted es brillante. Ahí vemos la portada de la revista Time, donde se observa el escritorio y que un cúmulo de expedientes y hojas que aparentemente, según lo que quisieron visualizar, fue lo que dejó el expresidente Trump. O sea, un gran reto para reorganizar, como se diría en el argot popular, la casa. Y que a través de su juramentación lo constituyeron como una fiesta por la democracia. Decía que dentro de las medidas tomadas, inmediatamente la juramentación de Joe Biden, se emitió la obligación de que todo aquel que ingrese a los Estados Unidos tendrá que mantener una cuarentena por un periodo determinado y que también tendrán que ingresar con una prueba negativa de la vacuna del COVID. Y esta noticia es tan importante porque incluso en el periódico, en el día de hoy, Listín Diario, el presidente de Azonadores, el señor Rafael Blanco, reconoció que las nuevas medidas adoptadas por los Estados Unidos pudiesen, óiganse bien, pudiesen incidir en el turismo en la República Dominicana. Porque exigir de manera obligatoria, todo aquel que ingrese a los Estados Unidos tendrá que abstenerse a salir, es decir, presentar un resguardo, una cuarentena obligatoria, pero también la obligación de la vacuna de la COVID-19. Todo esto entonces refuta a países de la región, principalmente países como nosotros, que tienen una alta demanda de ciudadanos norteamericanos o residentes en los Estados Unidos que vienen a la República Dominicana a disfrutar del turismo. En este momentum de crisis sanitaria que vivimos, y lo he dicho en varias ocasiones, nosotros hemos tenido mecanismos que han logrado mantener nuestra estabilidad económica. Y es el tema del turismo y sobre todo el tema de las remesas. El sector turismo y el sector de las remesas, podemos decir que el año pasado en la República Dominicana, en medio del asueto de crisis sanitaria, nosotros logramos recibir un estimado de 8.000 millones de dólares en remesas. Y lo propio con el sector del turismo. Y estos aportan significativamente al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Y yo saludo la portada del Listín Diario en el día de hoy. El Listín Diario en el día de hoy tipifica dos aspectos fundamentales en materia de economía en la República Dominicana. Se refiere a la influencia que pudiese representar las decisiones tomadas por los Estados Unidos en medio de esta crisis sanitaria, de la obligación de la cuarentena y de la prueba de la COVID en el aspecto de turismo, pero también el editorial es brillante en el día de hoy y dice: cuidemos esa vaca lechera, refiriéndose a lo que se especuló de una posible imposición de gravamen a las remesas en la República Dominicana. Nosotros debemos ser celosos con esos dos temas porque en medio de este asueto de crisis sanitaria, estos dos sectores son los que verdaderamente han aportado al Producto Interno Bruto y han permitido que nuestra estabilidad económica en el país hasta el momento sea estable. Vamos a una pausa y en breve regresamos con su diario del sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su programa diario del sábado. Miren, otra noticia importante, y es que esta semana, el pasado miércoles, dice que la Cámara de Apelación, la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidida por el juez Julio César Cano Alfau, integrada por los magistrados Luis Omar Jiménez e Isis Muñoz, ratificó la medida de coerción impuestas por los implicados en la operación denominada por el Ministerio Público como el caso de los pulpos, y que esta corte, esta sala, decidió de que deberán seguir en prisión a los implicados, según la acusación del Ministerio Público, en este caso. Dice, el Ministerio Público demuestra la solidez de su investigación en la Corte del Distrito Nacional y los jueces rechazaron recursos de apelación de los procesados por malversar miles de millones de pesos. La segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó mantener en prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y a otros 5 vinculados al entramado de corrupción administrativa desarticulado a final del pasado año con la operación Antipulpo. El tribunal rechazó los recursos de apelación interpuestos por los procesados y ratificó la decisión del juez de la instrucción, al considerar justificada la prisión preventiva en el proceso y por mantenerse las circunstancias que dieron lugar a la imposición. Esta sala, la sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, decidió de que estos presuntos involucrados ya, acusados por el Ministerio Público, que presuntamente malversaron millones de pesos con estructuras mafiosas desde la administración pública para enriquecimiento ilícito. Esto es un gran mensaje, sobre todo de la decisión que ha tenido el nuevo Ministerio Público en aras de perseguir todo el entramado de corrupción que ha cursado en la República Dominicana desde la administración pública. Y dice entonces los fiscales, tanto Jenny Berenice como Wilson Camacho, dice, manifestaron que las decisiones que tome la defensa en lo adelante se corresponden con la misma estrategia que acudieron a la apelación. Definitivamente los resultados van a ser los mismos. Nosotros hemos construido un proceso para que resista los embates de la defensa, y la decisión que ha dado la Corte en el día de hoy, jueves, es una muestra de forma de cómo el Ministerio Público ha estado realizando los trabajos en este caso. Esta decisión que emite esta sala ha mostrado de que la espera en muchos de los casos vale la pena. Nosotros habíamos tenido en otros procesos judiciales, por el propio tema de la sed de justicia que recae ante la población dominicana, que se estructuraban unos expedientes acusatorios en contra de algunos presuntos implicados en casos de corrupción administrativa, iban a la justicia y en principio a veces incluso se le imponía una medida de coerción, pero posterior, en la fase de apelación o revisión de dichas medidas, eran descartados y enviados a sus hogares. Pero lo sorprendente de todo esto no era que quizás eran culpables o no. No eran que quizás habían cometido el delito o no.
¿Ustedes saben cuál es la razón? La razón principal era la deficiencia de la construcción de dichos expedientes acusatorios. Pero me voy a ir más lejos. Aquí hay funcionarios públicos que se confabulaban con ministerios públicos para que le introdujeran o iniciaran un proceso judicial y le acusaran. Pero ustedes saben que un proceso judicial, un expediente débil, para que el juez lo rechazara y ya ellos entonces avalaran la acción corrupta que habían cometido. Porque en derecho hay un principio que una persona no puede ser juzgada 2 veces por un mismo hecho. Y si usted cometió un acto de corrupción, usted malversó erario público y a usted se le inició un proceso de investigación, se le acusó y un juez lo descartó, ya usted no puede ser incoado en un proceso judicial nuevamente por esa acción. ¿Ustedes están entendiendo? Y ya esa ilegalidad que en principio cometió ese ex funcionario público ya estaba subsanada desde el punto de vista judicial. Y hasta eso se atrevían muchos ex funcionarios en este país. Porque tenía la seguridad de que ese ministerio público que en principio le estaba acusando, el expediente acusatorio que había formulado carecía de toda acción contundente para que lograse en contra de ese acusado una condena. Y tenía pleno conocimiento de que desde el inicio de la apertura o no, desde el conocimiento o no de la medida de coerción o la revisión de la misma, iba a ser descargado. Y por eso entonces yo decía que la espera en la gran mayoría de los casos vale la pena. La sociedad dominicana, la población dominicana, esa sociedad que se ha empoderado, que produjo manifestaciones en sectores como la Plaza de la Bandera, Explanada del Congreso Nacional, entre otros lugares donde se produjeron manifestaciones demandando un saneamiento en la institucionalidad pública, demandando una justicia independiente, demandando que todo aquel que ha incurrido en actos de corrupción sea sancionado. Pues entonces, a través de estas acciones, se produjo lo que hoy se denomina justicia independiente. Pero no una justicia independiente que formule un expediente para que se caiga, sino más bien una justicia independiente que hasta el momento ha mostrado la intención que los casos incoados ante la justicia, pues aparentemente gozan de toda acción técnica para que estas personas sean condenados. De que el juez, al momento de evaluar las pruebas y las acusaciones, pues determine y pueda o puedan ser condenados. No un expediente que a todas luces, con los tecnicismos que muchos juristas dominan, pues podría ser descargado. Esa es la realidad. Y por eso entonces es que tanto Wilson Camacho como la propia fiscal Jenny Berenice hacen reiteraciones que han trabajado en un expediente para que pueda tener efecto
en justicia. Han trabajado para que un expediente pueda sostenerse en el tiempo y sobre todo rebatir toda acción técnica o tecnicismo que pueda surgir por parte de la contraparte en este proceso. Porque créanme, hay muchas acciones técnicas que, aunque una persona sea culpable o no, pueden refutar un proceso y sobre todo esa persona ser descargado. Por eso hay que cuidar mucho el procedimiento y los plazos, porque son aspectos técnicos que pueden declinar cualquier acusación y archivar cualquier acusación. La sociedad dominicana espera que así como se han instrumentado estas acusaciones en estos implicados en la operación Antipulpos, también curse las investigaciones, las acusaciones, la incoación de procesos judiciales contra todo aquel que incurrió en prácticas en contra del Estado Dominicano, malversó erario público y enriquecimiento ilícito. Vamos a seguir esperando hasta el momento entonces, según la decisión de esta sala, de la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, estos implicados en este caso denominado Antipulpo, pues seguirán en prisión. En principio se había ventilado una información sobre uno de los implicados y fue la del ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado OISOE, el ingeniero Pagán, de que había sido trasladado a un centro de salud por presuntamente habérsele producido un ACV, accidente cardiovascular. Posterior entonces fue evaluado por dos médicos en este sentido y en principio al parecer, según la noticia que surgió en el día de ayer, había sido descartado lo que se viralizó ayer. Aparentemente fue descartada la reacción de el accidente cardiovascular del ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, OISOE, el ingeniero Pagán. Vamos a esperar ya informaciones oficiales por las autoridades competentes, pero fue una noticia que generó mucho interés, principalmente en las plataformas digitales, porque es uno de los implicados en este caso de la operación Antipulpo y que coincidencialmente se le conocía la revisión de esta medida de coerción. Vamos a una pausa y cuando retornemos ya entonces se integrará con nosotros nuestro queridísimo compañero don Ignacio Guerrero.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Con nosotros, nuestro queridísimo compañero, don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted, Warner? ¿Bien? Todo bien, gracias. Eso es interesante, amable televidente, nosotros también queremos que ustedes estén bien, tranquilos, y donde quiera que esté, irse, que esté ya debidamente tranquila. Sí. Que esté bien de bien. Si no nos acompañará hoy por compromisos personales, así nos lo informó, pero estamos con usted. Así, aquí estamos. El arte de vencer las grandes dificultades se estudia y se adquiere con la costumbre de afrontar las pequeñas. El arte de vencer las grandes dificultades se estudia y se adquiere con la costumbre de afrontar las pequeñas. Se lo dijo Cristina Tiburcio y la traemos a colación para que el gobierno asuma una política de enfrentar las cosas pequeñas que se le pueden ir presentando para cuando vengan las grandes. Sí. Ha habido dos denuncias, una de Alicia Ortega y otra de Marino Zapete, que evidencian que hay dificultades que por ahora son pequeñas. Digo que son pequeñas porque hay mucho dinero de por medio, pero son pequeñas en función de lo que criticaba este gobierno al anterior. La comisión presidencial de 2.2 millones se elevó a 28.8 millones de pesos mensuales. Alicia Ortega llamó a una de las que está dentro de esa nómina y yo pienso que soy supervisora. ¿Y cuánto te gana? 50,000. ¿Y qué te hace? No, a mí no me ha puesto a trabajar. El horario mío yo creo que es de 9 a 3. O sea, esas pequeñas dificultades que se le están presentando al gobierno, debe estudiarla, porque en eso consiste el arte, y basarse en una política para superarla ahora, para que mañana no se agranden y sean más difíciles. ¿Y por qué lo planteamos en el programa de hoy? Porque fueron de los temas de campaña electoral del Partido Revolucionario Moderno frente al abultamiento de las nóminas públicas. Estamos a tiempo, apenas son 5 meses. Las denuncias están hechas, las evidencias en función de las voces de lo que fueron cuestionados. Entonces esas pequeñas cosas, Wagner, deben comenzar ahora. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que prestarle mucha atención y sobre todo de los medios de comunicación que han salido las denuncias, que es también lo trascendental. Personas que siempre han sido contraproducentes en el entendido de acciones como esta, Ignacio. Ver programas especiales, tanto de Alicia Ortega como Marino Zapete, que salen a relucir estas irregularidades por parte del gobierno. Hay que prestarle atención y como usted dice, hay que prestarle atención ahora. Sí. Ahora. Vimos que Milagros Germán, la speaker de presidencia, Ajá, ha dicho que ella va a proceder a una investigación exhausta con la finalidad de determinar este tema. Ojalá que la afronten, porque al gobierno se le están presentando una serie de dificultades que de alguna manera u otra empañan la imagen del gobierno. Claro. Y la buena intención del presidente de la República. Ahí nos encontramos con el escándalo de Faña, Leonardo Faña, director del IAD. Todavía él tiene el derecho a la presunción de inocencia, porque hasta que no sea condenado y se compruebe, hasta ahora la presunción de inocencia es un derecho de cada ciudadano cuando se le acusa de un hecho determinado. Pero ya de por sí representa una mancha en el gobierno. Claro. Una mancha en el gobierno, que fueron de las cosas que cuestionaron también a la pasada gestión, porque había funcionarios que no solamente era el acoso sexual, sino que intercambiaban puestos por sexo. O sea, esa es una situación que se cuestionó mucho al pasado, y resulta que ahora uno de los hombres de confianza de Luis Abinader
Leonardo Faña. Entonces, indudablemente que esas pequeñas cosas que están brotando al inicio del gobierno deben ser enfrentadas con responsabilidad para que, reitero, mañana no se agranden y se le vaya del control al gobierno. Porque nosotros aspiramos a que el gobierno desarrolle una gestión a servicio de la colectividad. ¿Y cuáles serían las decisiones para que el gobierno esté al servicio de la comunidad? Una respuesta general, con la aplicación de políticas públicas eficaces que respondan a las necesidades de la población. Transparencia, el respeto a la dignidad, porque usted siendo jefe de una mujer y ese acoso sexual es un irrespeto a la dignidad de la mujer y de cualquier ser humano. Entonces, indudablemente que esas son de las situaciones que nosotros entendemos debe enfrentarle el gobierno ahora, para que en el mañana no se le torne más difícil. Sí, mire, en ese sentido creo que Faña obtuvo una decisión correcta, que fue que se le otorgara una licencia hasta tanto se concluyan las investigaciones. Creo que esto fue muy correcto, porque si mantenía el cargo, pues iba a recibir mucha presión de sectores en este proceso. Aunque el presidente no aceptó la licencia, sino que lo suspendió. Lo suspendió, sí. Lo suspendió antes de otorgarle la licencia, sí. Pero fue correcta, era preferible la decisión del presidente. Claro que sí, claro que sí. Que fue lo que dijimos en aquella ocasión con la ministra de la Juventud. Fíjense que va a la ministra de la Juventud, Leonardo Faña, y ahora el problema de nómina. Estamos hablando de esos casos. Sí. Porque ya en el orden económico, Wagner, también el gobierno tiene que tener mucho cuidado con unos asesores, sí, que responden al neoliberalismo, que están dándole mucha importancia a la política de préstamo, y ya en esta gestión de 5 meses, los préstamos se acercan a los 10.000 millones de dólares, y eso es grave. Y la CEPAL insiste que el endeudamiento del país se acerca al 70% del Producto Interno Bruto. Y las reservas nuestras son débiles. O sea que hay una serie de dificultades que el presidente de la República tiene que sentarse a evaluarla, a estudiarla, para corregirla, porque ahí hay gente que está en su entorno que lo que están pensando son en sus intereses particulares. Ahí en su entorno hay gente que representan grupos económicos. Y los grupos económicos todos sabemos qué es lo que persiguen. Claro, yo creo que la administración del presidente Luis Abinader debe prestar mucha atención a esos sectores que están en la administración pública, Ignacio. Hay muchos sectores que están dentro del gobierno que representan intereses partidarios que no a todas luces corresponden a los intereses del actual presidente Luis Abinader. O sea, eso hay que tenerlo claro. Muy claro. Eso hay que tenerlo claro, y que pudieran conspirar con la administración del presidente Luis Abinader. Y por eso yo saludé la decisión de la solicitud de Faña, y que posterior el presidente entonces ordenara la suspensión. Y también el caso que usted muy bien cita, don Ignacio, porque todos estos escándalos, que independientemente son funcionarios particulares, pero arrastran la imagen del presidente Luis Abinader. Y siguen entonces las situaciones complicadas, porque otra vez el Ministerio de Industria y Comercio aumentó los combustibles. Independientemente de los argumentos que establece Víctor Ito Bisonó, que es el ministro de Industria y Comercio, no convencen. Porque es que en la época del gobierno del PLD, el precio del petróleo estaba más o menos igual, el dólar más o menos estaba igual, y la tendencia del crecimiento económico que plantea el Banco Central, que podría recuperarse en un 6%, también esa era la tendencia en aquella época. Entonces, ¿por qué tantos aumentos a los combustibles? Independientemente de los argumentos que dice Ito Bisonó, entonces son situaciones que se le están presentando al gobierno, que generaron. En Santiago hubo muchas protestas. Sí, claro. En Moca hubo protesta, en Nagua hubo protesta, en San Francisco hubo protesta, porque aparte de los altos precios de los carburantes, todos los alimentos, todos los productos de consumo masivo, detergentes, de higiene personal, todos los productos están muy caros. Hay un proceso inflacionario que se está tragando los ingresos de las medianas y pequeñas familias.
o sea, las que tienen medianos y bajos ingresos. Entonces, todas esas políticas, más esos escándalos, están creando un ambiente de tensión y la población está indignada porque el gobierno encontró el GLP casi en 101 pesos y lo tenemos a 130 pesos casi, entonces eso es inexplicable. Las unidades de plátano, guineo, rulo y de todos los víveres están carísimos. Entonces, indudablemente que también el presidente de la República tiene que prestarle mucha atención y ponerse a estudiar todos esos problemas que se están dando, porque están creando una imagen negativa. Usted ve las redes sociales y todo el mundo dice, ese es el cambio. Sí, sí. Y lo que le dijo Irving a Milagros Germán, Muy fuerte. Yo creo que compromete a Milagros porque sí, de alguna manera pensará en el gobierno que ella le comentó algo. sí, yo creo que... O sea, Irving Alberti dice que Milagros la ponen a mentir, a hablar mentira, entonces todo eso... Ese comentario de Irving Alberti, en vez de ayudar a doña Milagro, lo que yo creo que le no hizo la compromete. y le hizo daño. Porque quizá algún comentario lo hizo ella, pensarán como son amigos. Sí. Sergio Carlos también le aconsejó a Milagros que... Sí. Bueno, Sergio Carlos lo aconsejó antes que no aceptara la posición. Sí, pero Sergio Carlos siempre ha sido crítico. Sí. Pero a Irving Alberti, ese comentario que hizo, en vez de beneficiarle, yo creo que le perjudicó. Parece que la emoción le traicionó. Entonces él dice que a Milagros se pone nerviosa frente a los periodistas. Cuando tiene que mentir. Porque va a hablar mentira y esa no es su naturaleza. Y que su deseo es ir en un vehículo, agarrarle por las manos y decirle... Vámonos. Vámonos. Que no hay ningún cambio. O sea, todas esas situaciones, fíjense, una serie de problemas que se están presentando, que el gobierno debe prestarle mucha atención porque se están acumulando muchos problemitas. Algunos se están poniendo muy grandes, como el endeudamiento. Sí. Y mañana será difícil hacerle frente. De manera que hemos enumerado eso con el mejor sentido, con el propósito de que el gobierno asuma política para reorientar todo esto. De hecho, nosotros hemos sido críticos en el sentido de la vocería del gobierno, Sí, claro. pero lo hemos planteado en otra dimensión, no en esa forma que lo planteó Irving. Nosotros lo planteamos por la falta de experiencia y la falta de competencia incluso para esa posición de Milagros, que no es su fuerte, y tenemos a periodistas que van a cubrir el Palacio Nacional que se sienten dolidos y atrapan a Milagros con una serie de preguntas para las que ella no está preparada. Como una pregunta que ella dijo, no tengo respuesta. Sí. O sea, todos esos problemitas que lo enfrenta el gobierno. En el plano internacional, Wagner, esta semana, en un hecho sin precedente en la historia de los Estados Unidos, John Valles asumió, el demócrata, la presidencia de la República, sustituyendo a Donald Trump, el presidente más controversial que ha tenido los Estados Unidos. ¿Y por qué digo en un hecho sin precedentes? Porque el cambio de mando fue sobre la base de un campo minado. ¿Y por qué minado? Extrema seguridad. Porque se esperaban estallidos violentos. O sea, en Estados Unidos, eso fue que todo el mundo analizando la historia dice, nunca se había visto que para un cambio de gobierno en Estados Unidos, donde la democracia era la carta de presentación, se minaran todos los espacios del Capitolio y de la capital de Estados Unidos. Biden tiene grandes desafíos. Enfrentar la pandemia COVID-19, que ya más de 400,000 muertos, la crisis económica, el sistema migratorio, y ya a través de decreto incluso eliminó lo del muro entre México y Estados Unidos, pero ha tomado una serie de decisiones positivas para los inmigrantes. Sí. Por ejemplo, anula por 100 días las deportaciones y garantiza no solo la residencia, sino la ciudadanía para quienes tengan más de 10 años en los Estados Unidos. Y para los sectores más vulnerables, ha establecido de $1,200 llevar a $2,000 la ayuda para cada ciudadano que sea vulnerable. Todos esos desafíos que él tiene por delante, recuperar
la estabilidad de las relaciones internacionales y en ese sentido establece el regreso de Estados Unidos a lo del cambio climático, al Acuerdo de París, Sí. a la Organización Mundial de la Salud y a jugar su papel protagónico en las Naciones Unidas. O sea, ya de inmediato era comenzado a ejecutar a través de decreto de orden administrativa para no tener que ir al Congreso, para andar rápido. Pero en medio de todas esas medidas, entonces la jefa de la Cámara de Representantes, que sería como la presidenta de la Cámara de Diputados en nuestro país, Exacto. Pelosi, dice que a partir del día 8 se va a iniciar el juicio político contra Donald Trump. Con Donald Trump, sí. Lo que nosotros aspiramos que Estados Unidos, y ese es uno de los grandes retos que tiene Biden, es la reunificación de los Estados Unidos, que hay una división. Entonces la unidad de los estadounidenses para garantizar que ese país pueda reencauzarse y pueda resplandecer dentro de la institucionalidad que se vio seriamente lesionada durante la gestión de Donald Trump. En consecuencia, hay cambio de gobierno, la situación está bajo control, regresa poco a poco la estabilidad en Estados Unidos en materia política y en materia institucional, pero la pandemia sigue causando estragos, que es el gran desafío ahora. Y dentro de esas decisiones para enfrentar la pandemia, el presidente ha establecido que toda persona que vaya a Estados Unidos tiene que llevar una prueba de negativo del coronavirus y al mismo tiempo tendrá que hacer cuarentena al llegar y posterior. Sí. O sea, cuarentena son 14 días antes de penetrar bien, entonces 14 días después también otra cuarentena. O sea que se están tomando muchas medidas. Vamos a esperar entonces que los Estados Unidos pues se reencaucen. Claro, una necesidad y sobre todo usted ha dicho que la democracia ha sido su carta de presentación y que se vio muy afectada. Con el tema que usted estableció del juicio político que iniciaría a partir del 8 de febrero, sería el único expresidente que tendría consigo 2 juicios políticos consecutivos en los Estados Unidos. O sea que es sin precedente lo que ha cruzado Trump por los Estados Unidos. Entonces, como estamos hablando de Estados Unidos, hay una información procedente de los Estados Unidos esta semana que también debe preocupar al gobierno porque es que se le están creando, los colaboradores del presidente están actuando de manera improvisada y están haciendo propuestas que son alocadas. Eligio Jaques, quien es cónsul en Nueva York, ha planteado que se le aplique un 1% a la remesa de impuestos. Eso es una locura. Por suerte, el ministro de Hacienda le ha respondido que eso es inaplicable, claro, y antisocial. Señores, es que el dinerito que envían los dominicanos acá, los dominicanos que están en Estados Unidos trabajando ya pagan impuestos allá. ¿Qué significa eso? Si a una familia que depende de $100 mensuales que le manden, le van a quitar $10, para poner una cifra, eso es una injusticia. Funcionarios importantes del equipo económico del gobierno le han respondido a Eligio Jaques y han rechazado de plano. Incluso llegó a decir el ministro de Hacienda que el gobierno nunca ha contemplado eso. Claro que no. Pues es una locura. ¿Quién no lo consultó para emitir esa declaración? No, es una locura. ¿Usted sabe cuánto fue el estimado del monto recibido de remesas en el año 2020? 8.700 millones. La más alta en toda la historia. De dólares. Es cifra récord. 8.700 millones de dólares, pero en un momento donde usted ha citado que el incentivo de asistencia social en los Estados Unidos, que aumentará el presidente Joe Biden, de llevarlo hasta $2.000, parte de ese incentivo vendría a la República Dominicana. Vendría. Porque en medio de la pandemia, muchos familiares o residentes de los Estados Unidos asistieron a sus familiares aquí en la República Dominicana. Además, ese argumento de Eligio Jaques de que para asistencia social de los dominicanos allá. Señores, los dominicanos que están en Estados Unidos y en otros países tienen la seguridad social allá, sí, y una seguridad social efectiva. Sí. Entonces, ¿qué? Lo que dice la gente del pueblo, eso es para robárselo, ese dinero.
Entonces, indudablemente que eso es una locura. Por eso al principio del programa decíamos, al principio de mi comentario decía, que hay pequeñas cosas, pequeños problemas que hay que irlo enfrentando y el gobierno debe dejar claro que eso es una propuesta personal del cónsul. Claro. Personal del cónsul. Sabemos que el gobierno dominicano, el Estado, está cursando en medio de un doble grado de negatividad en cuanto a finanzas públicas. Tenemos mayor gasto y menos recaudaciones, pero aquí hay dos sectores, y yo lo he dicho y soy reiterativo con eso, don Ignacio, debemos ser celosos. El tema del sector turístico y el tema de las remesas. Aquí no podemos inventar con eso. Porque en medio de este asueto que hemos estado viviendo, estos dos sectores han aportado más beneficios al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Vamos a esperar que eso se quede ahí, que no pase de ahí, que no fuese que lo mandaran como ensayo. Sí. Manejo de las emociones. Pero por lo menos ya las declaraciones de gente del equipo económico tranquiliza un poco. Hay otro tema, don Warner, que tiene mucha competencia en el caso de usted, y es los postulantes al Consejo Nacional, al Tribunal Constitucional y a la Suprema Corte. Ratificaron a Francisco Ortega en la Suprema Corte y entonces ya escogieron a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Usted sabe que el pronunciamiento del magistrado Vargas en el contexto cuando manifestó de que espero, textualmente cito, espero de que con el cambio de la silla también cambie mi suerte, aparentemente le cambió. No, además, desde que él dijo que hay jueces que se creen poderosos y que el poder es pasajero. El pasajero. Y que eso motivó al presidente de la República a decir eso, que el poder. Entonces yo dije, ese hombre le cayó bien al presidente. El presidente es una carta el presidente hizo un copy-paste de ese pronunciamiento. El poder es pasajero. Y es importante para los que están en el poder. Claro. El poder pasajero. Fíjense hoy Donald Trump. Sí. Fíjense hoy Danilo Medina. Leonel Fernández. No son ni la sombra de lo que eran cuando estaban en el poder. Tienen influencia. Sí, sí. Pero el que está en el poder es en el poder, ya fuera del poder. Fíjense gente que está ahora en las cárceles, que vivía en un ambiente de glamour. Claro. Entonces, ese poder pasó. Entonces, porque José Alejandro Vargas tiene una forma muy peculiar. Sí. Incluso hasta en la sentencia que emite, primero lo adorna. Sí, es poeta. ¿Cómo fue que le dijo al ministro de que era de salud? Él era un poco... como un estúpido. Textualmente. Un tonto útil. Exactamente, un tonto poco útil. O sea que él es así. Sí, él es peculiar, es poeta. Pero tiene una formación enorme. No, una formación brillante. Bueno, estuvo comentando las sanciones impuestas en torno a la violación del toque de queda. Y era un análisis que nosotros habíamos hecho en el programa en el entendido de que esas multas eran ilegales, eran improcedentes, porque no existe un marco jurídico que las sancione. Lo habíamos planteado. Y que de sancionar debe ser el juez del juzgado de paz que la imponga. Bueno, eso lo planteamos aquí con mucha claridad. Y sobre todo, él le allanó, don Ignacio, el camino al gobierno en el entendido de que para que se incurra en sanciones en violación a esa norma, debe ser establecido en una ley. Él lo solucionó y le dijo que así mismo como aprueban la modificación mediante decreto del horario del toque de queda, esos gravamen, esas sanciones, esas imposiciones se deben adjuntar a esas condiciones y emitirlas ante el Congreso. O sea, bueno, llevó a la Procuradora General de la República a modificar. Sí. Letrado. Porque él le dio la pauta. Sí. Y era una cuestión que estaba irritando a la población y él lo ayudó a corregir esa pequeña. El juez Alejandro Vargas es exquisito. Porque si le agregamos a esas multas la represión que había, claro, todo eso, pues lógicamente la gente estaba indignada, ya se le allana el camino, las sanciones eran diferentes, ya incluso la flexibilidad. Sí. Que me extrañó, señores, porque en este mes promedio, los casos de contagios son más de 1.500. Sí.
Ha habido de 2100, 1900, 1800, pero cuando saqué el promedio, me llamó la atención que cuando se han disparado los casos, inclusive hubo 14 muertos en el boletín más reciente, sí, que flexibilizaran entonces el toque de queda. No sé, ya usted dio la información completa sí. de todas las disposiciones ya con lo que será el nuevo toque de queda, pero así es la situación. ¿Quiénes completan entonces el TC? Ajá. El Tribunal Constitucional está compuesto, como dijimos, ya a partir del martes que se juramentan. Son 4 los nuevos. Está José Alejandro Vargas, está Eunices Vázquez Acosta, estaría Manuel Ulises Bonelli Vega de Santiago y María del Carmen Santana. Estos 4 entonces pasarían, según el Consejo Nacional de la Magistratura, a partir del martes a conformar los 13 jueces del Tribunal Constitucional. Ahí están en pantalla. Exacto, ahí estamos. 50 y 50. Señor director, sí, sí. En materia de género. Un equilibrio, exacto, un equilibrio. 2 mujeres, 2 hombres. Sí, sí, un equilibrio. Y Francisco Ortega fue ratificado. Sí, Francisco Ortega lo ratifican en la Suprema Corte. En la Suprema Corte. Sí. O sea que ahí está el nuevo esquema de esa nomenclatura del sistema jurídico dominicano. Sí. Nosotros esperamos lo mejor. Necesitamos que cada día más se fortalezca el Poder Judicial con gente como José Alejandro Vargas. Sí, exquisito. Y Francisco Ortega, que también. Es exquisito, exquisito. En términos generales, entonces, reiterarle al gobierno que enfrente todos esos problemitas que están ahí. Ya lo ideal es, para nosotros hablar en función de lo que fue nuestra posición con la ministra de la Juventud, Sí. es que a Faña lo separen de manera definitiva. Sea inocente o no, ya hay una mancha. Y hay una población que cree que lo condenaron, pues ya lo condenaron. Sí. Ya lo condenaron. La percepción, sí, aquí hay un... Que lo separen del gobierno. Sí, aquí hay un fenómeno que ha surgido con el modernismo, las plataformas digitales, que es el sicariato y sobre todo la policía digital y el sicariato. Y es que cuando surgen titulares como estos, que se vuelven viral, don Ignacio, a veces es muy difícil revestirlo. Exacto. Y que se viola a todas luces lo que usted siempre cita, el principio de la presunción de inocencia. Exacto. Y eso es algo que lamentablemente hace mucho daño. Ya no están haciendo señales, que concluimos. Sí, concluimos. Un aspecto ya para finalizar, don Ignacio, en la parte importante, hay que reiterar que el nuevo horario del toque de queda inicia a partir del próximo miércoles. Es hoy, No es hoy. Hoy sigue normal hasta las 12 del mediodía con libre tránsito a las 3 de la tarde. Y es entonces a partir del próximo miércoles 27 que rige lo que sería el nuevo horario del toque de queda establecido por decreto. Y a cuidarse, Sí. la COVID-19 sigue causando estragos. Sí, agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana.